Gracias a Vima por habernos invitado a esta sesión. Como acabaste de mencionar, va a ser una sesión, vamos a cubrir mucha información. Alguna de esta información va a ser bien aplicable a algunos, pero para otros lo que queremos es que les abra el apetito, ¿verdad? Y después de ver la sesión, quién sabe, van a haber unas cuantas preguntas. Vamos a tener un espacio ahí para preguntas y respuestas, pero sabemos que es una tecnología bien amplia, así que puede que se requieran otras reuniones con un contenido más aplicable o más específico, ¿verdad? Al área de interés para los que nos están escuchando. Entonces, nuevamente, como Daniel mencionó, mi nombre es Jorge González, soy un Senior Client Services Engineer para VMware. Y básicamente lo que eso significa es que un servidor y mi equipo nos encargamos de mantener, de administrar a todos los dispositivos dentro de VMware de nuestros empleados. Y la historia que queremos contar aquí es, bueno, la historia de VMware, cómo a través de los años, utilizando Workspace ONE, pudimos pudimos migrar todos nuestros dispositivos de la gestión tradicional a la gestión moderna utilizando Workspace ONE. ¿Quién soy yo? Entonces, bueno, como mencioné, Jorge González, llevo más de 15 años trabajando, administrando sistemas, tanto de Windows, pero principalmente a sistemas de Apple, ¿verdad? Sistemas de macOS. Y mi equipo y a la organización a la que pertenezco dentro de VMware, nuestra misión es más que simplemente darle dispositivos a nuestros empleados. Nos centramos mucho en la experiencia, ¿verdad? Que nos centramos mucho en la experiencia del colega para que sean productivos y más que todo para que estén contentos con el servicio que le proveemos. Y todo esto lo hacemos mediante Workspace ONE y es a lo que vamos a entrar. Entonces, ¿por qué tuvimos que migrar del método tradicional a la gestión moderna de dispositivos? ¿Por qué fue que fue necesario hacer el cambio? Bueno, estamos bien al tanto, conocemos este diagrama, esta foto que estamos viendo aquí, ¿verdad? El mundo antiguo se parecía más o menos a esto. Los empleados, los dispositivos, los datos, los centros de datos a menudo estaban en el mismo edificio. Y en casos donde habían sucursales en otros países o en otras partes del país, pues había una VPN o algo así conectando los diferentes edificios. Pero básicamente todo estaba dentro, ¿verdad? Y siempre nos centrábamos con la idea del dispositivo. Todas las conversaciones tenían que ver con el dispositivo. ¿Dónde está el dispositivo? ¿En qué parte de la red? ¿A qué conexión está, verdad? ¿Qué pólizas están aplicadas a ese dispositivo? Pero eso significó que tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar completamente. Ahora pensamos en el colega, en el usuario, en la persona, ¿verdad? No importa qué dispositivo, no importa dónde es que se encuentre, porque ese viejo mundo ha cambiado a este, ¿verdad? Esto se parece, esta es la realidad moderna a la que nos enfrentamos como administradores de sistemas, como ingenieros. Los dispositivos son toda clase de dispositivos, desde portátiles, tabletas, ordenadores, dentro de las oficinas centrales, desde la casa, desde el automóvil, pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y las aplicaciones también han cambiado. ¿Verdad? Antes, aplicaciones tradicionales estaban o en el dispositivo o en el centro de datos de la compañía. Ahora, muchas aplicaciones todavía están on-premises, están locales, ¿verdad? Pero algunas de ellas también son nativas en la nube. Otras son servicios de aplicaciones SaaS. Y me gustó este punto aquí de que la aplicación típica se conecta por lo menos con 7 servicios de la nube, ¿verdad? Bases de datos, autenticación, etcétera. Entonces, se ha vuelto bastante complejo el poder mantener, el poder hacer la gestión, administrar estos dispositivos. Y eso es lo que queremos contar, ¿verdad? Nuestra historia de
cómo llegamos hasta allí. Primero vamos a hablar un poco de dispositivos Windows y luego un poco de dispositivos Mac. Y algunas de las lecciones que aprendimos, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Y nuevamente, va a haber mucha información, así que al final pueden hacer sus preguntas. Así que hablando de Windows al principio, como muchas organizaciones que están usando, algunas de ellas todavía, el método tradicional de gestión con SCCM y otros productos parecidos a eso. Bueno, teníamos que ver cómo íbamos a cambiar todos estos dispositivos y todas las aplicaciones y todas las pólizas a el nuevo método, ¿verdad? A la gestión moderna. Y claro, no lo íbamos a poder hacer todo de una. Estamos hablando de miles de dispositivos, decenas de miles de dispositivos. Así que tuvimos que utilizar esta idea de gestión conjunta. Poco a poco ir haciendo esa migración de un lado a otro. Y para los que no están muy familiarizados con eso, ¿verdad? La gestión moderna, ¿qué es? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué nos da? ¿Verdad? Estas son algunos de los pilares, ¿verdad? Moviéndonos hacia el futuro, yéndonos hacia el futuro. Primero, de que la administración de los sistemas viene de la nube. Es decir, antes a los dispositivos necesitaban acceso remoto, en algunos casos a la red interna, para conectarse y bajar las actualizaciones del sistema operativo o conectarse a SCCM, ¿verdad? O aplicaciones o para poder ingresar al dispositivo con directorio de Microsoft, ¿verdad? O a veces necesitaban tener una conexión de VPN antes de siquiera ingresar. Y eso traía bastante complejidad. Hacía falta abrir puertos específicos para salir y entrar a la red. Eso abría la posibilidad a veces de problemas de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos pensando en cómo migrar de un lugar a otro, estábamos pensando primero en, bueno, cómo configuramos los dispositivos, cómo facilitamos el cambio, el ingreso de nuevos dispositivos, de nuevos empleados que están entrando. ¿Cómo nos aseguramos de que la seguridad se mantenga? ¿Cómo podemos utilizar las nuevas características de seguridad dentro de los sistemas operativos? ¿Cómo nos aseguramos de que el estado de seguridad del dispositivo siempre encaje con nuestras reglas, ¿verdad? Y bueno, cuando estábamos viendo esto, vimos que era un trabajo inmenso. Y eso llevó al desarrollo de una aplicación que VMware hace disponible para organizaciones para que puedan transferirse de un sistema tradicional a moderno. Y cuando utilizamos esa aplicación, nos dimos cuenta de casi el 80% de las configuraciones podían simplemente ir de método tradicional a moderno automáticamente. 20% de las configuraciones, las pólizas, etcétera, iban a requerir alguna clase de intervención. Y eso fue lo que nos llevó entonces al próximo paso, a pensar ¿qué es lo más importante para nosotros durante esta etapa de gestión conjunta? Tradicionalmente teníamos todas estas diferentes pilares, ¿verdad? Y pensamos, lo más importante, necesitamos seguridad, necesitamos aplicaciones, necesitamos la red, ¿verdad? La configuración, VPN y necesitamos actualizaciones. Y en este caso, Windows Update para negocios, ¿verdad? Windows Update for Business. La primera parte, el mudar estos 4 pilares de tradicional a moderna, nos tomó más o menos 8 meses para hacer estos primeros 4. Y estos eran los más importantes. Luego, durante los próximos meses, entonces empezamos a ver qué más podemos transferir. Y para que cada pieza del lado izquierdo aquí de gestión conjunta, cada pieza del rompecabezas pudiera llegar a la gestión moderna en verde. Y fue muy importante en ese momento
al ver la cantidad de, por ejemplo, de pólizas de GPOs, a través de los años se acumulan muchas de ellas, ¿verdad? Y a menudo esto es una deuda técnica que básicamente nos hace gastar tiempo cuando estamos tratando de encontrar una solución a un problema que acaba de suceder. En algunos casos, en realidad, no ayuda mucho a la seguridad del dispositivo. En algunos casos, ni siquiera se usa ya, porque quién sabe, eran pólizas para Windows 7 o XP o otras versiones antiguas, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo empezamos a hacer una auditoría interna. Cada póliza la veíamos y nos preguntábamos, bueno, ¿necesitamos esto todavía? El que simplemente siempre hacíamos este asunto, esta cosa de esta manera, no significa que es la manera correcta o que todavía la necesitamos, ¿verdad? Entonces, por eso nos ayudó durante este tiempo de migración a Workspace ONE, el ver cada póliza, cada aplicación y entonces pensar, ¿la necesitamos todavía? En algunos casos nos dimos cuenta que lo que antes era una póliza inmensa, ¿verdad? Para un dispositivo con cientos de opciones, ahora la podíamos hacer más pequeña o en algunos casos dividirlas, ¿verdad? Porque estamos yendo de GPOs a CSPs, dividirlas en diferentes pólizas. Así, si necesitábamos hacer un cambio, si algo ya no iba a ser utilizado por Microsoft o por el sistema operativo, no teníamos que ir revisando una póliza inmensa, sino podíamos ir directamente al nombre del perfil y saber exactamente qué es lo que está haciendo esta póliza. Así que las dividimos en configuraciones más pequeñas, más digeribles, ¿verdad? A la misma vez, cambiamos la manera en que mandábamos nuestros dispositivos a nuestros empleados. Cambiamos también la manera en que hacíamos las actualizaciones de BIOS. Cambiamos la manera en que revisábamos el cumplimiento de las pólizas. Todo esto durante esta etapa de migración. Y una de las cosas que notamos, y en un área donde notamos también una inmensa mejora yendo del modo tradicional al modo moderno, fue de cómo procesábamos los dispositivos físicos, como las portátiles, ¿verdad? La mayoría de las empresas tienen un diagrama que se parece más o menos así, ¿verdad? Todos los pasos que debe tomar un dispositivo desde que se recibe hasta que llega a la mano de un nuevo empleado. Pero lo que a mí me aterroriza es cada una de esas flechitas, ¿verdad? Cada una de esas flechitas es un eslabón que puede romperse, es una mano que toca ese dispositivo, es un proceso que puede descarrilar el asunto, ¿verdad? Y puede fallar entonces el proceso. Así que queríamos modernizar ese método. Y lo hicimos pensando de esta manera, los 4 pilares claves. En nuestro caso utilizamos dispositivos de Dell para Windows, así que trabajamos con ellos para preparar una imagen que se le envía entonces a ellos a la fábrica y todos los dispositivos que compramos ya vienen con esa imagen pequeña preparada para nosotros. El próximo paso es que se une el dispositivo a Azure AD y básicamente la fábrica nos envía a nosotros los números de serial del dispositivo y una automación de inteligencia envía esto entonces a Microsoft y eso entonces entra a Azure. Y utilizamos, claro, el Windows Hello para negocios que nos ayuda con la clase de autenticación, ¿verdad? Para el dispositivo. Y finalmente, el ingreso a la administración de Workspace ONE. Algunos piensan en autopiloto, ¿verdad? La mayoría, el 99% de este proceso no utiliza autopiloto. Utilizamos autopiloto para una sola pantalla durante este proceso de inscripción. Y esa es una pantalla que en vez de decir bienvenido a Microsoft, dice bienvenidos a VMware. Pero el proceso completo que describo no necesita autopiloto. Y básicamente así es como se hacía antes, la imagen que ven arriba,
Y así es como se hace ahora, mucho más rápido, ¿verdad? Ya no tiene que ser tocado por tantas manos. Antes, uno de los miembros del equipo tenía que entrar a la máquina con la cuenta del nuevo empleado, con una contraseña, quién sabe, temporaria, hacer que ese empleado se conectara remotamente o en persona, configurar algunas aplicaciones, cambiar la contraseña, etcétera. Y eso en realidad no ayuda a ser productivos desde el primer día. Así que, como ven, hay muchos beneficios para el colega. Hay muchos beneficios también para nosotros como tecnología informática. Y en realidad ni siquiera es necesario un VPN para ingresar, para ser productivo, porque todas nuestras aplicaciones están en diferentes nubes y no es necesario ni siquiera el conectarse internamente. Otra mejora que notamos en la experiencia del usuario fue que ese PPKG queda dentro del dispositivo, ¿verdad? Así que supongamos que uno de nuestros colegas está de vacaciones, está fuera, bueno, no está de vacaciones porque está trabajando, está fuera de la oficina, fuera de su casa y tiene que hacer una reinstalación completa de su PC. Bueno, ahí puede ir a las opciones de Windows, reiniciar su PC, restablecer todo, y básicamente queda el dispositivo como si lo acabara de sacar de la caja. Y puede empezar de nuevo el proceso, utilizar su cuenta de VMware. Esto lo lleva a Workspace ONE, ingresa su dispositivo y ya inmediatamente casi nuevamente puede ser productivo y arreglar la situación, sin tener que venir a una de las oficinas a que algunos de nuestros colegas toquen el dispositivo físicamente, ¿verdad? También la mayor parte de nuestras aplicaciones, o todas nuestras aplicaciones en realidad, están en el Intelligent Hub. Y allí, autoservicio, ¿verdad? Nuestro colega puede ir y puede bajar las aplicaciones que necesite, cuando las necesite. Y lo mismo, las actualizaciones de Windows son manejadas, son administradas por Workspace ONE, y eso nos permite hacer bueno, mantener la actualización de todos nuestros dispositivos, y que estos estén seguros, ¿verdad? Que puedan llegar a un 95, 96% o más de cumplir con la seguridad. Así que esa es una básicamente bastante breve, cubriendo lo que hicimos con Windows. Ahora, con Mac y más organizaciones están utilizando dispositivos de Mac, y en algunos casos estos no son básicamente un punto oscuro, ¿verdad? No están siendo administrados por algún sistema. Bueno, con Workspace ONE pudimos hacer lo mismo. Y lo que decidimos hacer como compañía fue el proveer macOS como una opción. Así que cuando un empleado entra a la compañía, puede escoger Windows o Mac, con qué se siente más cómodo, qué es lo que va a ayudarlo a ser más productivo. Eso significa que en poco tiempo, hasta ahora, hemos llegado a más de 24,000 Macs que están siendo administradas por Workspace ONE. Y nuevamente, la historia de cómo era el mundo antiguo y cómo es ahora. Bueno, antes de que utilizáramos Workspace ONE, más o menos se veía así. Estábamos instalando el sistema operativo con memorias de USB. Había una imagen maestra, ¿verdad? Y esa imagen se enviaba y se replicaba a 32 servidoras alrededor del mundo en nuestras oficinas. Y como saben, hay problemas con la red. Quién sabe, una máquina no estaba encendida, no funcionó. Cada vez que había que hacer un cambio, tenían esa gran imagen, ¿verdad? De muchos gigabytes en tamaño, ir y salir a todas estas diferentes puntos, ¿verdad? Así que todos eran puntos donde podía fallar el proceso. Antes no controlábamos las aplicaciones que instalábamos, no había control de perfiles, de configuraciones. Los dispositivos, estábamos usando un programa de terceros
para unir a los dispositivos a Active Directory. Y si hay algún administrador de Mac en el auditorio, conocen de que esto puede traer problemas, ¿verdad? Con el llavero del sistema operativo. Y utilizábamos certificados internos con una CA interna para autenticación. Y eso también obviamente puede traer sus dificultades. Mencioné que tomó más o menos 18 meses a Windows. Bueno, aquí más o menos se puede ver cómo funcionó esta transición para Mac. Así que poco a poco, a través de los meses, fueron yendo menos y menos a Macs atadas al directorio de Microsoft y más subiendo y entrando, haciendo inscritas en Workspace ONE. ¿Cómo lo logramos? Bueno, fue mucha comunicación con nuestros usuarios, proveyéndole un mejor servicio. De manera que ellos estaban contentos, estaban dispuestos, estaban ansiosos a que fuera su turno de abandonar el sistema antiguo y entrar al nuevo, porque ahora ya tenían con Intelligent Hub todas sus aplicaciones en un solo lugar, podían usar single sign-on a estas aplicaciones, podían usar un certificado y todos estos beneficios hizo que el cambio fuera mucho más fácil, ¿verdad? La adopción del cambio fuera mucho más fácil. Así que con Mac, la experiencia es como la que describí en Windows. El equipo de tecnología en realidad no tiene que tocar mucho el dispositivo. El empleado, suponiendo un nuevo empleado que entra a la compañía, su gerente le envía un vínculo especial. Con ese vínculo él puede crear su cuenta. Dentro de poco va a poder ir a una tienda especial donde compra, por decirlo así, escoge el dispositivo Mac o Windows. Y ahí entonces entra el proceso de compras. Cuando se compra un dispositivo Apple, la compañía, el vendedor que nos vende ese equipo, envía ese número de serial a ABM dentro de Apple, ¿verdad? Es un programa gratis que Apple le ofrece a corporaciones y ese dispositivo entonces queda atado a nuestra instancia de Workspace ONE. Ese dispositivo llega entonces a la casa del empleado, se envía directamente de la fábrica al empleado y cuando el empleado abre su caja, bueno, en algunas regiones más o menos aparece así, ¿verdad? Se ve que es un dispositivo de VMware con instrucciones bien simples de qué es lo próximo que necesita hacer. Encender el dispositivo, conectarlo a la red y ya ahí entonces es donde va a entrar el proceso de inscripción. Así que básicamente es como se ve aquí. Se conecta a una red, ya el dispositivo está atado a VMware para el manejo interno, aparece el método de MFA, ¿verdad? El segundo factor. Ni siquiera utilizamos a Active Directory en este momento, ¿verdad? Estamos utilizando el segundo factor para no exponer ese detalle. Cuando la persona acepta esto, recibe entonces a la licencia que tiene que aceptar los términos de uso y ya, el dispositivo automáticamente está inscrito, crea su cuenta, una cuenta local y claro, la complejidad y todos los detalles de la contraseña están siendo administrados por un perfil dentro de Workspace ONE. Y después de eso, echa a andar la parte de huellas digitales o cualquier otro sistema de biometrics, ¿verdad? Que tenga y ya. Lo próximo que sucede es se abre el Intelligent Hub y las aplicaciones comienzan a ser instaladas. Y este es el sistema que seguimos tanto para sistemas móviles como Android y iOS o iPadOS. Como ven, la mayoría son de Apple, iOS y iPadOS. Y en cuanto a nuestros ordenadores o portátiles, ahora mismo la mayoría son dispositivos Apple, así que 51 a 47. ¿Qué es lo que podemos administrar por medio de Workspace ONE? Bueno, como acabaron de ver, el proceso Zero Touch.
No queremos tocar el dispositivo, ¿verdad? Y asegurarnos de que sea una experiencia fácil, rápida, segura, desde que abren la caja hasta que pueden utilizar el dispositivo. Utilizamos certificados de identidad para que tengan una sesión única, ¿verdad? Acceso a las aplicaciones internas. También desplegamos aplicaciones y configuraciones y perfiles internas y nos aseguramos de que el dispositivo esté seguro, que se apegue a las pólizas que tenemos sobre cifrado, encripción, ¿verdad? Y mantenemos el gestión del ciclo de vida del dispositivo completo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no queremos llenar el dispositivo de aplicaciones que quién sabe el colega no vaya a usar. Así que solamente ponemos aplicaciones, una base bien pequeña, las aplicaciones esenciales como de comunicación, correo electrónico, mensajes instantáneos, etcétera. Las que son el estándar de la compañía. Y no solo es la cuestión de instalar una aplicación, sino también preconfigurarlas. Utilizamos perfiles para que, por ejemplo, en las aplicaciones de Microsoft, el nombre del usuario, el certificado de identidad ya estén prellenados, escogidos y con solo abrir la aplicación ya vaya, active la licencia y entre a su cuenta de Exchange o a su cuenta de correo electrónico, como ejemplo. El resto de las aplicaciones, que quién sabe sean para el día 2, estas están disponibles en el catálogo de Intelligent Hub para que entonces el colega vaya y las baje según sea su necesidad. También incluimos unos cuantos scripts que ayudan a preparar el entorno del usuario para que sea más productivo. Por ejemplo, utilizamos dentro de la compañía PowerPoint, ¿verdad? Así que incluimos las plantillas oficiales automáticamente dentro de esa nueva instalación. Uh, las diferentes aplicaciones para ir a la red como Chrome o Edge o Firefox, le damos la opción al colega de cuál quiere utilizar, pero le preconfiguramos esta con el certificado de identidad para que así sea un proceso mucho más fácil. Los perfiles controlan cosas como las extensiones de sistema, el encriptado o el cifrado, las diferentes actualizaciones, utilizamos procesos para cambiar el nombre del sistema y todas estas cosas para facilitar el proceso, ¿verdad? Para que el usuario eh, eh, pueda ser efectivo, pueda ser productivo desde el primer día. Todo esto toma aproximadamente 30 minutos a 6 gigs de datos, dependiendo en la región donde se encuentren. Y todo esto es visible al colega, ¿verdad? Hay una ventana de Workspace ONE que le está diciendo qué aplicación está siendo instalada y dónde está en el proceso. Pero la gestión moderna incluye mucho más, ¿verdad? Aquí estaba hablando de aplicaciones que instalamos y esto aplica tanto a Mac como a Windows. Utilizamos aplicaciones externas, aplicaciones de terceros, aplicaciones internas que como parte de VMware utilizamos, digamos, por ejemplo, Carbon Black o otros Horizon, productos internos. Y esto requiere a veces crear estas instalaciones, MSIs, PKGs, DMGs, scripts, etcétera. Todo eso lo hace el equipo interno al que pertenezco. Igual que con los perfiles, restricciones, algunos de ellos características que queremos activar o deactivar o prohibir dependiendo en la necesidad, o a menudo cuando sale una nueva actualización de Apple, por ejemplo, pues utilizamos un XML custom, ¿verdad? Que tenemos que modificar a nosotros mismos. Utilizamos muchos scripts y muchos sensores y específicamente los utilizamos por cuán flexibles son.
a menudo recibimos preguntas de otros departamentos internos y estas preguntas, los datos que ellos nos piden, quién sabe, no estén nativamente disponibles dentro de Workspace ONE. Así que vamos y hacemos uno de estos sensores o uno de estos scripts y esto nos envía entonces la información que necesitamos a la consola. Ahí entonces utilizamos inteligencia para hacer reportes o hacer cualquier clase de presentación de datos, ¿verdad? Que se nos estén pidiendo. Y también estos scripts y sensores sirven como base, como fundación para el producto que utilizamos de Freestyle Orchestrator, ¿verdad? Para automatizar ciertas operaciones. Además de eso, como mencioné, administramos por medio de perfiles los certificados de identidad y controlamos todo esto en diferentes regiones. Como conocen, VMware es una organización mundial, ¿verdad? Así que todos nuestros dispositivos están atados a esta misma consola de Workspace ONE y así nos aseguramos que mundialmente todos estemos cumpliendo con las mismas pólizas de seguridad, descifrado, las versiones del sistema, antivirus, etcétera. Y también utilizamos mucho inteligencia, como mencioné, para tableros o dashboards y reportes. Así que, como mencioné, iba a ser mucha información. Podemos abrirlo a preguntas y respuestas si hay algunas y luego podemos continuar brevemente. Así que abrirlo para preguntas y respuestas. Hola. Sí, Sí. adelante. Sí, entonces se puede decir básicamente, en otras palabras, que Workspace ONE podría ser una solución que reemplace un VPN o no necesariamente. Bueno, no necesariamente que lo reemplace porque nosotros todavía utilizamos VPN para algunos casos específicos, algunas aplicaciones o uso bien específico. Lo que sí nos permite es el administrar un sistema sin necesitar utilizar un VPN, ¿verdad? Entonces, el dispositivo puede estar en cualquier lugar y está conectado a Workspace ONE, ¿verdad? Y así podemos asegurarnos. A diferencia de si necesitáramos VPN, pues entonces el usuario tendría que entrar al dispositivo, conectarse a VPN, entonces autenticar, entrar a su sesión y ahí es donde entonces podemos usar SSM o otras tecnologías para gestionar el dispositivo. Con Workspace ONE pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento y ahí podemos eh, tener visibilidad al dispositivo. Gracias. Muy bien, entonces si quiere podemos continuar y si hay Una preguntas. pregunta, Sí. sí, perdona, una pregunta que me surge. Para poder paquetizar las aplicaciones que se van a presentar luego en Workspace ONE, ¿es algo que está dentro de Workspace ONE o es alguna otra utilidad aparte? Buena pregunta. Depende. Por ejemplo, dentro de Workspace ONE para dispositivos Windows existe un repositorio interno de aplicaciones que con las aplicaciones más comunes, ¿verdad? Browsers, Chrome, cosas así. Y el administrador solo puede ir ahí, abrir esa ventanita y escoger quiero esta, esta y esta y entonces hacer un despliegue a sus clientes. En otros casos se ata con las tiendas como de Android o el App Store de Android, ¿verdad? O el App Store de Apple para iOS y para iPadOS o macOS y se puede enviar esas aplicaciones por MDM, utilizando, por ejemplo, para Apple el sistema de compras que antes se conocía como BPP o el programa de compras por volumen. Y así la organización puede comprar 50 licencias de cierta aplicación y desplegarlas entonces a los dispositivos. Si se va esa persona de la compañía, sacar esa aplicación y reasignársela a otra, etcétera. Y
el tercer método es aplicaciones donde nosotros como ingenieros creamos esa. A menudo puede ser un MSI, un EXE, un zip, en Mac, un PKG o un APP o un DMG, y utilizamos aplicaciones de terceras o nativas dentro del sistema operativo para crear un paquete y entonces subir ese paquete a Workspace ONE. Así que 3 o 4 métodos dependiendo de la clase de aplicación de la que estemos hablando. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, bueno, como mencioné, hay mucha información. Nos gustaría en un futuro, quién sabe, hacer una presentación así más técnica, entrando específicamente en uno de estos temas, sea que les haya interesado más Windows o Mac, o cómo instalar este Workspace ONE, o cómo utilizar sensores, o cómo utilizar scripts. En realidad hay mucho de donde cortar y coser aquí. La manera de ponerse en contacto con nosotros está en la pantalla. El equipo de VMware en VMware hacemos esta clase de presentaciones. No somos personas de ventas, ¿verdad? Somos los ingenieros que trabajamos utilizando nuestros propios productos. Así que de día en día los usamos y trabajamos, quién sabe, en los mismos aspectos en los que ustedes trabajan. Así que aquí está la información. Casi siempre, si usted usa productos de VMware y tiene un account manager o alguien así, ellos se pueden poner en contacto con el equipo de VMware en VMware y podemos hacer una presentación mucho más dirigida a sus necesidades. Así que con gusto podemos hacer eso. Siempre estamos muy contentos de hacerlo. Así que nuevamente, gracias por su atención, por su tiempo. Ha sido un placer estar aquí con ustedes de VMware por la invitación y por hacer todo esto posible. Gracias.